Los dejamos con el padre Rivas. Bueno, vamos a ver, acomodar aquí la imagen. Estamos mejor. Muy bien. Bueno, son gajes del oficio de vivir en la selva, pero bueno, un lugar muy bonito, hermanos. Les estaba diciendo, la verdad ya no sé dónde me quedé, pero estamos hablando de recordando las ideas fundamentales. Esta consagración es fundamental para entrar en el arca de salvación. Apareció en el cielo el arca de Dios, dice el capítulo 11 del Apocalipsis. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, que está encinta y sufre con el tormento de dar a luz a sus hijos. Esa arca de salvación que Dios nos manda en los últimos tiempos es la Virgen María. Por eso Jesús dice que en los últimos tiempos sucederá como en los días de Noé. Es decir, todos los que subieron al arca, Noé y toda su familia, todos se salvaron. Así que todos los que hagan su consagración a la Virgen María, por así decir, están ya protegidos contra todo lo que pueda venir, contra todo tipo de crisis, de malestar, de enfermedad, de tiniebla, de oscuridad física, moral, espiritual. Ya están protegidos por esta consagración que vamos a hacer. Por eso es tan importante. Por otro lado, les decía que las personas que no están consagradas, los sacerdotes, los obispos, todos los que no están consagrados, no van a entender, ya no nos podemos entender en el lenguaje que estamos hablando, porque nosotros estamos hablando de que María, según Montfort, viene en los últimos tiempos con misericordia, poder y gracia para convocar a los apóstoles de los últimos tiempos. Entonces, los que no están consagrados no van a entender, porque además es la consagración la que permite que tú penetres en el sentido de las escrituras. Les decía que esa experiencia después de mi consagración, porque la Virgen María intercede ante su amadísimo esposo. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. María intercede ante su esposo para que el Espíritu Santo venga en los últimos tiempos, el Espíritu de la verdad. En tiempos de confusión se nos manda al Espíritu de la verdad, al Espíritu de comunión. Él les decía que en esta consagración es lo que crea la verdadera fraternidad. Porque si hay algo de lo que está hablando el Papa es de la fraternidad. Bueno, pues la verdadera fraternidad se hace cuando todos, ateos, comunistas, masones, se consagren a la Virgen María. Es la consagración, reconozcan a María como su Madre Santísima, como la Madre del Emmanuel, como la Madre de nuestro único Salvador, es María. Y esto yo tengo la experiencia, ustedes pueden, es un libro que he recomendado mucho, de Roy Scheumann, judío convertido, que se le aparece Cristo y no le hace caso, hasta que se le vuelve a aparecer la Virgen María al año siguiente, y es la Virgen María que en su misericordia logra que ese joven judío, buen judío, se convierta y acepte la fe en el Mesías Salvador. Entonces, la acción de trabajo, las riendas de la iglesia la está tomando la Santísima Virgen. Y les podría contar experiencias magníficas de cómo la Virgen está mandando mensajeros al Papa Francisco. Por lo menos 5 mensajeros, lo sé quiénes son, conozco por lo menos a una de esas personas que han ido y le han llevado mensajes de la Virgen. De una manera, no se los voy a decir, no se los voy a relatar cómo, pero sabe perfectamente el Papa que solo puede ser la Virgen por las maneras como lo hacen, por la manera como sucede. Entonces, es la Virgen María la que viene a ayudar a la iglesia, ayudar a los sacerdotes, ayudar a los obispos, para que todos nos consagremos y veamos la importancia de su función maternal para convocar a ese remanente fiel, a ese pequeño rebaño del que habla Jesús de los últimos tiempos, cuando Jesús dice, no temas, pequeño rebaño, convocado por mi Padre, porque mi Padre se ha dignado daros el reino.
Entonces, todo esto es una preparación al consagrarnos a María. Ya nos ponemos en el refugio correcto, entramos al arca de salvación como Noé, ya no nos puede pasar nada, estamos protegidos, pero también es un compromiso de vivir la verdadera esclavitud, de imitar a la Virgen María. Y una de las cosas que yo les insisto a todos los del remanente fiel de la imitación de María, vean ustedes cómo se comporta la Virgen María con las autoridades religiosas, ¿sí? Vean cómo se comporta la Virgen María en la pasión, que no va a buscar pleito, que no va a buscar a que le ayuden, sino que sufre la pasión de su Hijo. Pues nosotros también sufrimos la pasión de nuestro Señor Jesucristo y le dejamos a María que ella guíe al Papa, que ella guíe a los obispos, que ella guíe a los sacerdotes que quieran hacer su consagración a la Santísima Virgen. Quizá en otro momento Cecilia misma les puede explicar de cómo el Papa Francisco iba a hacer su consagración y al final, porque le aconsejaron mal, no la hizo. Pero bueno, ese es otro tema, pero lo que quiero decir es que sí es importante. El Papa Juan Pablo II, ustedes saben, totus tuus ego sum, fue un papa consagrado a la Virgen María y ustedes ven cómo la Virgen María lo guió, lo ayudó y hasta lo corrigió, porque tampoco el Papa Juan Pablo II quería hacer la consagración, si no le hubieran dado un balazo y casi lo matan, y al entender que la Virgen lo salvó, lo hizo. Pero vean cómo la Virgen María está en control. Y eso nos tiene que llenar de paz a todos nosotros y no preocuparnos de nada de lo que pasa en la iglesia, más bien preocuparnos nosotros de ser santos, de ser un buen sacerdote, de ser un buen seglar, de ser un buen obispo, nada más estar preocupados de nosotros mismos, ¿sí? Y de vivir esa consagración imitando las virtudes de la Virgen María. A nosotros, por lo menos en la Legión, se nos enseñó eso, que la verdadera devoción a la Virgen María consiste en la imitación de sus virtudes, su humildad, su obediencia, su caridad, su silencio, su entrega a la oración, su fe, la fe de María. Entonces, esta consagración no es el final, sino es el inicio de tu nueva vida, para que te llenes de luz del Espíritu Santo, para que te llenes de fortaleza, para que te llenes de gracia. María viene con misericordia, poder y gracia a rescatar nuestros corazones y a llenarnos de una alegría, decía, no sé si lo escucharon bien anteriormente, de una alegría que nadie te podrá quitar. Vuestra tristeza, ahora lloraréis, pero vuestra tristeza pronto se convertirá en gozo, vuestras lágrimas en alegría, vuestro apachurramiento existencial en vida verdadera. Todo se va a transformar por medio de esta consagración y después de la invocación del Espíritu Santo. Entonces, te haces esclavo de María, te comprometes a reunirte con otros, a rezar las Sagradas Escrituras, el Santo Rosario todos los días y leer los mensajes de la Virgen María. Todos los mensajes de la Virgen María. La Virgen sí está hablando, es más, te está hablando a ti, te está hablando a los sacerdotes, está hablando a los obispos, está hablando al Papa. Les digo, lo sé, está hablando la Virgen María. Viene con misericordia, poder y gracia. Poder que Dios mismo le ha dado sobre todas las fuerzas del mal. Ella es la madre de la iglesia, también la madre de nosotros y también la que viene a erradicar el mal. Esa es la promesa, la victoria que la Virgen María nos ofrece a todos los que hacemos nuestra consagración. Participar en el triunfo del corazón inmaculado de María. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Entonces, en esta última meditación se nos pide hablar también de la palabra de Dios y de la Eucaristía. Primero, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Tenemos que leer las Sagradas Escrituras, especialmente las que la misma liturgia nos va presentando. Por ejemplo, una reunión semanal, además de su rosario diario, de su meditación diaria, hay que tener una reunión con un grupo de amigos a leer las lecturas del domingo.
incluido el Salmo, incluida la primera lectura, porque esas lecturas a la luz del Espíritu Santo te van a dar más fuerza. Esas mismas lecturas, las primeras lecturas, por ejemplo, ahorita todos están hablando de lo que el Espíritu Santo hace en los apóstoles, de cómo los transforma, de cómo el día de ayer escuchábamos que Pablo y Silas estaban ahí en lo profundo del calabozo y empiezan a alabar al Señor. ¿De dónde les viene esa alegría? Si estaban sangrando, si habían sido tratados injustamente, ¿por qué no se rebelan? ¿Por qué no hacen una protesta por las calles contra las injusticias, contra los católicos, contra la nueva religión? No, se ponen a alabar a Dios. Y entonces viene un temblor de tierra, se caen las cadenas, se abren las puertas. Es un Espíritu Santo, un terremoto liberador. No los llena de espanto. Al que llena de espanto es al carcelero, porque sabe que Dios está enojado y pronto lo van a saber todos. Así va a ser el aviso. Todos van a saber que Dios existe y todos van a saber que Dios está enojado con aquellos que no cumplen los mandamientos. De hecho, yo he recibido mensajes de jóvenes que viven ese momento donde se escuchan las trompetas, donde la gente está en gracias transformada, se viste de blanco, ¿sí? Y se escucha en el cielo una voz de Dios diciendo: cumplan los mandamientos. No les estoy pidiendo mucho. Cumplan los mandamientos. Yo no quiero castigar al mundo. Yo no quiero hacer nada. Yo quiero renovar al mundo. Quiero renovarte a ti. Entonces, renuévate. Renuévate por dentro. Despierta al gigante. Créese tú mismo. Reconócete hija de Dios, hermana de Cristo, heredera del reino. Eso es lo que tienes que reconocer. Que se te quiten todas tus tristezas, todos tus apachurrados, tus apachurramientos existenciales, y llénate de Dios, llénate de la Virgen María. Con la Virgen María oramos e invocamos y nos preparamos para el Pentecostés. Entonces, primero, esa palabra de Dios. Y luego, meditar sobre la Eucaristía. Tenemos que meditar sobre la Eucaristía. Yo también, gracias a Dios, Dios me ha dado experiencias, muchas experiencias para entender lo que está pasando con la Eucaristía. Dios ya no quiere más abusos. Dios no quiere más profanaciones de la Eucaristía. En un exorcismo los demonios estaban diciendo: ya no tenemos que robarnos la Eucaristía, nos la están dando los sacerdotes, nos la están dando. La reparten y agarran la hostia y se la llevan. Y yo les voy a decir la verdad. La última vez que la di, me arrepiento de haberla dado, porque era justo antes de las fiestas de Halloween. La persona se dio la vuelta y se llevó la Eucaristía, y yo la seguí con la mirada. Entonces, pues yo le pido perdón a Dios por haber hecho eso, y ya no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque estamos exponiendo a nuestro Señor a profanaciones, y Dios ya no quiere más profanaciones. Dios quiere que le demos culto de adoración. Por eso yo les digo, si un sacerdote trata la Eucaristía como si fuera una galletita blanca, ¿para qué vas? ¿Para qué te acercas ahí? Ve a donde el sacerdote, donde la comunidad trata la Eucaristía como si fuera Dios presente en cuerpo, alma y divinidad. Dios presente, que sientas esa presencia de Dios en cuerpo, alma y divinidad. Ese es el por qué queremos celebrar la Eucaristía con devoción, el por qué queremos recibir la comunión en la boca, el por qué debemos celebrar la Eucaristía con mayor fervor. También me contaron otra vez que estaba celebrando el sacerdote allí en el parking lot, allá en Los Ángeles, y sopló el viento y todas las hostias rodando por todas partes y la gente recogiéndolas. ¿Sí? Y en otras partes las señoras reciben en la mano y se quedan las morusas de la hostia en las manos. Otros usan guantes y tiran los guantes a la basura con los restos de la Eucaristía. Dios ya no quiere más profanaciones. Entonces, evitemos esas profanaciones. Llegamos las cosas como la iglesia siempre quería hacerlo. Lo quería hacer precisamente para evitar esas profanaciones. Por eso nadie daba la Eucaristía más que el sacerdote, y solo en casos de emergencia, los ministros extraordinarios, cuando iban a la cárcel, cuando ni siquiera a los enfermos se los llevaba el sacerdote.
Pero entre más se manosea la Eucaristía, entre más profanaciones hay. Y ya no debemos. Yo hice precisamente toda una serie de milagros eucarísticos. Y recuerdo uno de una italiana que tenía problemas con su marido y la bruja le dice, tráeme una hostia. Y se va y se roba una hostia consagrada y ahora quémala en un comal, en una teja de la casa, y la quema y empieza a escurrir sangre y la esconde donde estaba el burro, donde escondían ahí en el establo, la esconde, la cubre con paja. Y llega el burro y se pone de rodillas. Y el Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Y el burro está de rodillas ahí, no sabe ni lo que está pasando. Entonces la señora se va a confesar y le dice al sacerdote, dime tus pecados. No lo puedo decir. ¿Por qué no? Porque es un pecado muy grave. Pero dímelo. Bueno, te los digo yo. No matarás, no fornicarás, no adulterarás, no levantarás. No. Le dice todos los mandamientos y le dice el sacerdote, hija, no puedo, no sé qué pecado cometiste. Ya nada más falta que hayas matado a Dios. Y dice, ese es mi pecado. Maté a Dios. Entonces, a ver qué pasó. Y entonces van y recogen esa hostia. Es uno de los milagros eucarísticos en Italia. Y muchos de esos milagros eucarísticos están relacionados con profanaciones o con falta de fe de los sacerdotes. El sacerdote del anciano que ya no creía, no tenía fe. ¿Sí? Hay otros en Ferrara, impresionante, que el sacerdote también, y la hostia explota y se llena de sangre todo era como un nicho así, está todo lleno de sangre. Hice todos esos videos para que entendamos que está Dios ahí presente. No necesitamos esos milagros, necesitamos fe para saber que está Dios y que debemos tratar la Eucaristía con devoción y que debemos de prepararnos con una buena confesión para recibir la Eucaristía. Entonces, en esta situación, pues yo ya no tengo la certeza de que Cristo está presente en la Eucaristía, porque si el sacerdote la trata como una galletita blanca, pues es muy probable que no haya consagrado, que sí sea una galletita blanca, o que el sacerdote no tiene fe, o dice las palabras pero no quiere consagrar, no hay consagración. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Eso no existía antes, pero digo, en estas circunstancias, donde muchos sacerdotes no tienen fe, donde muchos sacerdotes ya no viven en gracia, donde muchos sacerdotes ya no creen, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? La única manera es que volvamos a celebrar la Eucaristía como siempre se ha celebrado. Que el sacerdote la trate como si Dios estuviera en cuerpo, alma y divinidad presente. Entonces, si la trata así, pues entonces voy y me acerco a recibir la Eucaristía y me la va a dar como Dios. No me la va a dar como si fuera una galletita blanca. Por el respeto, por la manera como trata el sacerdote la Eucaristía, yo puedo descubrir. Entonces es importante la Eucaristía. Pero además, recuerden todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Eso es importante entender la Eucaristía. En el Evangelio, en el capítulo 6 de San Juan, es una disputa entre los judíos, comienza en el capítulo 5, entre los judíos y Jesucristo, que Jesucristo se quiere presentar como más grande que Moisés. Y les dice, ¿por qué deben creer en mí? Y le dicen, ¿qué prueba das para que creamos en ti? ¿Cómo que qué prueba doy? Si acabo de dar de comulgar el pan, he multiplicado el pan y le he dado de comer a más de 5,000 personas. Y los judíos dicen, ¿y eso qué tiene de chiste? ¿Qué hayas dado de comer a 5,000 personas? No tiene ningún chiste. Moisés nos dio de comer pan del cielo durante 40 años a 50,000 personas. Y tú, porque ya diste una vez a 5, ya te crees más grande que Moisés. Entonces, cuando Cristo les empieza a decir, no fue Moisés el que os dio el pan del cielo, porque si hubiera sido pan del cielo no hubieran muerto. Yo soy el verdadero pan del cielo, el que baja del cielo. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Vida eterna, quien come mi carne y bebe mi sangre. Ojalá y todos pudiéramos recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Que si hay alguna cosa del concilio que favoreció, por lo menos, es que se pudiera recibir la Eucaristía bajo las dos especies.
pues aprovechemos de eso. Además que por norma, cuando se hace por intención, la comunión, el sacerdote, el obispo y el papa, cuando se hace por intención, se debe dar en la boca, no se puede dar en la mano. Pues hagamos así, es una norma canónica, es una norma de respeto a la Eucaristía. ¿Sí? Si que no quiere que no lo haga, pero los que podamos hacerla, la podemos hacer así. Indudablemente, otra vez, no es algo muy fácil de hacer porque se tiene que hacer con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha veneración, para que no se chorree. Yo cuando la doy, le pongo en la patena una telita, ¿verdad? Una telita a la patena para que si cae alguna gota de la sangre de Cristo, entonces, y no se puede dar a multitudes porque es muy complicado, pero digo, cuando son pequeñas comunidades yo lo hago, porque estás comiendo el pan de vida y el cáliz de salvación y ya se te quitan los miedos. Pan de vida, no te va a contagiar, no te va a contaminar, no te puede contaminar. Al contrario, te saluda, te restaura la vida. Recuerdo de un joven que me decía que su mamá, que estaba enfermo de cáncer, le dije que comulgue 30 días seguidos y se va a sanar. Y no lo quería hacer hasta que ya estaba muy grave. Y lo empezó a hacer y lo hizo y se sanó. Se sanó de cáncer terminal. ¿Sí? Y varias personas me escribieron diciendo que conocen otros testimonios. Entonces, la Eucaristía es pan de vida, no te va a infectar. Y si estás infectado, te vas a sanar. Pan de vida y cáliz de salvación. Entonces, la Eucaristía. Pero la otra cosa importante de ese pasaje que les estoy haciendo el comentario de Moisés, del pueblo de Dios en el desierto, el maná del cielo, es que esa Eucaristía se nos da mientras vamos por el camino. Por el camino, vamos en este camino de la iglesia, ¿sí? La Sagrada Eucaristía hace presente una triple realidad. La primera es la presencia de Dios. Dios se hace presente, por eso lo debemos tratar como si fuera Dios, presente en cuerpo, alma y divinidad. La segunda cosa es que vivimos el sacrificio mismo de la cruz. En la Eucaristía se renueva el sacrificio mismo de la cruz. Y cuando el sacerdote levanta la hostia o levanta el cáliz, podemos hacer esa oración. Padre Santo, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Podemos en silencio, en nuestro interior, cuando el sacerdote está levantando el cáliz, invoco la sangre de Cristo para que lavarme de mis pecados, para protegerme de todo ataque de Satanás, para liberarme de todas mis enfermedades. Invoco la sangre, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy al pie de la cruz. ¿Sí? Y la tercera cosa es el alimento del maná en el desierto. Vamos por el desierto y ya se acerca la tierra prometida. Ya estamos cerca de la tierra prometida. Y en la tierra prometida no vamos a necesitar el maná del cielo. Porque dice Jesucristo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y en él le haremos morada. Si tú estuvieras en una situación donde por alguna razón tú ves que no puedes ir ya a ninguna iglesia, se cierran las iglesias, o el sacerdote trata la Eucaristía como si fuera una galletita blanca, puedes hacer una comunión espiritual profunda, como dice Jesús, si de amor, Señor Jesús, deseo firmemente recibirte en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me separes de ti. Si lo dices de corazón, pues se cumple el requisito que dice nuestro Señor. Si alguno me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre le amará. Y vendremos a él y en él haremos morada, sin Eucaristía. No está hablando de la Eucaristía. La Eucaristía es un medio, la iglesia es un medio, pero Dios no necesita ni la iglesia ni la Eucaristía. Él puede venir a nuestros corazones.